Muy bien, vamos a leer primeramente el capítulo, el capítulo 3, versículo 1 al 6. Voy a leer en la versión internacional. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Eso dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo de escudriñar este libro de Apocalipsis. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y enséñanos y corrige nuestros pensamientos si están equivocados y que tu palabra siempre prevalezca, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Permítame un ratito compartir la pantalla y estamos uh, listos para empezar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, porque hemos querido hablar sobre todo lo que hemos visto en las cartas, desde 3 perspectivas que nos van a ayudar a entender cómo es que el mensaje del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, tienen relevancia ahora en nuestra vida. Y esas 3 perspectivas las vamos a poder ver en este momento. ¿Ok? Listo, déjeme tirar este acá y empezamos, ¿no? Listo. Las 7 iglesias de Apocalipsis, como les dije, hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis. ¿Cuál sería la característica de esta iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis es una iglesia que está muerta en vida. Básicamente la pondríamos de esta forma, ¿no? La iglesia de Sardis muestra, diríamos, lo patético de una iglesia que cree estar bien, pero que se encuentra en un estado deplorable. El nombre Sardis significa la que escapa, y el nombre ya puede ayudarnos a ver acerca del grupo de católicos que salieron de la estructura de este sistema. ¿Y por qué decimos católicos? Y vamos a ver estas 3 perspectivas, ¿no? Porque hemos hablado que se refiere a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Sardis, que creía estar en un buen estado, pero realmente estaba muerta. O sea, es una iglesia geográficamente que existía en el tiempo de Juan cuando escribió la carta, y está muy cerca, como ustedes ven acá estamos hablando de la quinta iglesia, está muy cerca de Filadelfia y cerca de Teatira. Entonces es una iglesia dentro de la geografía y de la historia. Por eso esta parte, capítulo 2 y 3, es la parte histórica narrativa del libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 4 vamos a ver la escritura apocalíptica. Entonces es una iglesia en ese tiempo. Y la segunda perspectiva es que se refiere a la iglesia católica que enfrentó la reforma protestante. Recuerden que sucedió del 1517 hasta el 1700. O sea, una iglesia católica que se creía intocable. En la historia vamos a ver esto, ¿no? Recuerden que hemos visto ya la iglesia anterior y cómo fue el desarrollo de todo lo que sucedía en los papas o en los líderes de las iglesias. Pero ahora, después del 1517, cuando empieza Lutero, surge en oposición a la reforma, surge mucho el deseo de querer controlar, porque se les estaba yendo de la mano, ¿no? Entonces estamos aquí, Sardis, 1517 al 1700, en esta parte de la historia de la iglesia, de la línea, ¿no? Desde el año 30
hasta el año 1517. Entonces, es una parte de la historia, pero también se refiere a una clase de cristianos siempre, ¿no? Que descansa en sus obras y espiritualidad pasada. Personas que más adelante hoy vamos a mencionar esto, ¿no? Frío o caliente. ¿Qué diríamos? ¿Que es frío o caliente? No, quizás es el tibio. El tibio, aquella persona que descansa y piensa que ya lo logró, un cristiano nominal. Entonces, un lugar geográfico, parte de la historia o una persona. En medio de esto, surge del 1517 con la Reforma. Recuerden que Lutero, que se graduó de la Escuela de Leyes, era un abogado básicamente, ¿no? Y después decidió ingresar al sacerdocio. Después de 3 años miserables en su búsqueda, recuerden, de esa paz interior, y que peregrinó hasta la iglesia de San Pedro en Roma o la Basílica de San Pedro, subió grada por grada, besando y todo, no encontró paz, y la encontró en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. En el año ya 1508, él ya se encontraba enseñando en la Universidad de Wittenberg, y fue en esa ciudad que el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, atacando sobre todo la venta de las indulgencias. O sea, fue en ese momento donde la iglesia se sentía intocable. Recuerden que ya en ese año 1517, ya la iglesia católica se había desarrollado y crecido, y habían sacado un montón de sacramentos. La lección anterior hemos visto el desarrollo de cómo iban avanzando ellos, y lo pueden ver porque ahí está grabado, ¿no? Tanto en el YouTube como en el Facebook. Pero entonces él protesta frente a las indulgencias. Luego, que clava sus indulgencias, y las indulgencias son interesantes, ¿no? Algunas personas no se han dado la oportunidad de leer, siempre dicen 95 tesis, pero no eran nada en contra, diríamos, de lo que hoy se habla, digamos, o que nosotros somos los protestantes para ellos. Pero lo que él protestaba en ese momento era el abuso económico del papado a los fieles. Eso en su conclusión. Y esas copias de esas tesis se leyeron por toda Alemania, y se demostró que eso era ya la chispa que se necesitaba. Recuerden que ya había Juan Hus, ¿no? Había muchos otros que ya estaban haciendo la reforma, diríamos, pero este momento de las 95 tesis fue la chispa que desató la reforma y que se necesitaba para incendiar todo Roma, ¿no? Y luego lo llevaron a un lugar para debatir que se llamó la Dieta de Worms en el año 1521, para que Lutero se retracte de todas las acusaciones que tenía hacia el Papa, y obviamente sus observaciones frente a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y él al final pronunció una famosa frase, ¿no? ¿Cuál es? Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Así que lo molestaron o lo instigaron para que él se retracte en sus 95 tesis, y él dijo, no lo voy a hacer. Otra frase, ¿no? Mi conciencia está vendida a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo esto sucedió en el año 1517 a 1521, y de ahí los años empezaron a crecer. Ahora, ¿cuál fue el legado que nos dejó al final Lutero, no? Primero, habló sobre el sacerdocio universal de los creyentes, que no necesitábamos un sacerdote, y ustedes saben que mucha de la tesis católica dice que sí necesitas un sacerdote, pero la Biblia dice que no necesitamos, y que en Primera de Pedro, el capítulo 2, claramente nos habla. Segundo, la Biblia como la única autoridad para la fe cristiana, o sea, no es lo que me dicen, sino que es lo que me dice la Biblia. Y tercero, la justificación es por la fe y no por las obras. Esos 3 legados, diríamos, básicos. Obviamente, cuando hablamos de la Reforma, reconocemos las 5 solas, ¿no? Solo fide, solo gracia, solo la palabra, ¿no? Solo Deu gloria, o sea, mejor lo decimos en español, ¿no? Solo la fe, solo Cristo, solo la palabra, solo la gracia, y a Dios sea la gloria, ¿no? Entonces, esos son los momentos que se vivió en ese tiempo, y junto a él surgió Zwinglio, ¿no? En Suiza. Zwinglio empezó a ayudar la reforma, bueno, Holanda, Suiza. Juan Calvino, también de Holanda, teólogo conocido por esos 5 puntos de la doctrina de la salvación,
Frente a eso, bueno, Arminio lo cuestionó, pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Y Juan Knox, que básicamente él barrió el catolicismo romano en Escocia, y de Juan Knox salen los presbiterianos, de lo que es Calvino, pues sale la iglesia reformada hasta el día de hoy, y de la iglesia bautista surge con Roger Williams, que llegó a lo que nosotros diríamos el Bay Colony en Massachusetts, o Massachusetts, como dicen los gringos, en 1631, y después de ahí, de haber sido echado de ese lugar que se llamaba Providence, Rhode Island, él fundó la primera iglesia bautista de los Estados Unidos, ¿no? Llegó a América, y en América pues las iglesias son miles de iglesias ahora, y han llegado al continente nosotros latino, y muchas iglesias se han formado bajo esta perspectiva bautista, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Y por qué los mencionamos a ellos? Porque justo lo que dice el texto nos va a ayudar a entender por qué estamos mencionando a ellos. Bueno, la dedicatoria, esto sería el bosquejo 1A, la identificación con Jesús 1B, la reprensión 1C y hasta el versículo 2. Y luego tenemos la advertencia, el versículo 3, el reconocimiento, el versículo 4 y el desafío final 5 y 6. Entonces, él escribe al ángel. Recuerden que la palabra ángel o de la iglesia puede ser el pastor, cuando recibe la revelación, pero en general siempre lo está escribiendo a la iglesia. ¿Ok? ¿A la iglesia de qué? De Sardis. ¿Cómo era Sardis? Sardis era esa ciudad antigua, grande, rica. Por muchos años gozó de esa opulencia, ser la capital del imperio lidio. Y tenía una buena posición estratégica, y gracias a esa posición, que es básicamente 500 metros sobre el nivel de una montaña, tenía la facilidad de hacer negocio y comercio. Ahora, se lo menciona en la historia persa, tras haber sido capturada por Ciro el Grande. Recuerden que hemos estudiado a los persas. Y también aparece en Abdías, el versículo 20, aunque los días de Juan ya no era lo que era en el tiempo de Ciro el Grande, ¿no? Se ubicaba a 48 kilómetros al sur de Tiatira, capital de Lidia, y acá podemos ver, ¿no? Acá está Tiatira y Sardis. Otra característica, y que nos ayuda a entender lo que está escribiendo, que fue famosa por sus productos de lana, teñidos. Entonces, la primera ciudad, una de las primeras que empezó a teñir la lana. Y el proceso ahí fue inventado por ellos. Este tipo de lana, por ejemplo, que hoy día conocemos por colores, hoy día se hace con cochinilla, con muchas cosas, ellos lo hacían. Pero también las monedas fueron acuñadas por primera vez en esa ciudad. O sea, recuerden que ellos simplemente agarraban un pedazo de metal antiguamente y no importaba la forma, ¿no? Entonces tenían un tipo de cincel y la golpeaban y quedaban así las monedas. Entonces se fabricaban en esta ciudad de Sardis. Hay esas monedas antiguas que algunos han encontrado hoy, ya tenían maquinaria y todo. Entonces han superado eso. También fue centro de esta adoración a Cíbeles, ¿no? La diosa madre, y aún son visibles las ruinas en el templo de la Acrópolis, se llamaba, dentro del Imperio Romano, y eran conocidos y lamentables sus excesos en la adoración, ¿no? Otra vuelta, todo tiene que ver con perversión sexual, con cortes y muchas cosas. Esta es una maqueta que se puede sacar de, de, de la ciudad de Sardis, y la Acrópolis es más o menos esta parte, no sé si la pueden ver o distinguir porque es muy pequeña, pero hoy ahí quedan ruinas nada más, ¿no? Estas ruinas uno lo puede ver de la Acrópolis o de la ciudad, solo son ruinas que quedan y hay una montaña ahí, ¿no? Entonces, ese es Sardis en la parte económica, y ese es el contexto que nos hace ver. Ahora vamos a ver la identificación con Jesús. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recuerden que una vez más se identifica a Jesús. En el capítulo 1 nos hace ver que él, Jesús, es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y no es que sean 7 espíritus, si ustedes recuerdan, porque es simplemente la perfección que lo menciona Isaías, que habla del Espíritu Santo, y obviamente las 7 estrellas o los 7 ángeles, que tiene que ver con las 7 iglesias. Esto tenemos que recordarlo
Muy bien. Entonces, Jesús se identifica en la parte B, y luego vamos a tener ahora la parte C, donde viene la reprensión. Conozco tus obras. Miren que es interesante lo que dice Jesús. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es por eso que tiene ese momento de la Iglesia Católica, porque ya estaba muerta, o sea, tenía bonitos templos, pero estaba por dentro muerta. Qué triste sería que el Señor nos diga igual, ¿no? Oye, conozco tus obras, tienes forma de estar vivo, pero por realidad estás muerto. Jesús siempre fue consciente de todas las fortalezas y debilidades de su iglesia. Está bien hacer obras, está bien ayudar, repartir comida, especialmente en esta pandemia, sí está bien, pero obras no significan que yo estoy vivo, que yo tengo una relación personal con Dios. Obras no significan que yo voy a ser salvo por las obras. O sea, los dos deben ir de la mano, pero es triste a veces que muchas iglesias se dedican solamente a hacer obras y no tienen vida. Y cada uno de las iglesias han sido identificadas por sus debilidades y fortalezas. Y cuando dice esto, miren, es como si miramos la vida de un cristiano, es igual, ¿no? Hay unos que van a la iglesia en presencia, ¿no? Algo físico, pero por dentro no oran, no tienen un tiempo devocional, no quieren ser parte de la misión de Dios, ¿no? No quieren ser parte de la extensión de su reino, nada, simplemente son parte de lo que un cristiano más, diríamos, ¿no? Nominal, que va a la iglesia de vez en cuando, pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser esa iglesia viva, no una iglesia muerta. Isaías ya los denunciaba, decía, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Según de Timoteo 3:5 dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Entonces, hay también un grupo de personas en la iglesia el día de hoy que viven de esta forma, como lo vivió la iglesia de Sardis, ¿no? ¿Qué tan llamativo hoy día es un concierto cristiano y un estudio bíblico, ¿no? Yo tengo acá. Es increíble a veces que la iglesia se ha metido a vivir de este tipo de eventos, sensacionalismo, de este tipo de actividades. Y cuando hablamos de estudios bíblicos, qué pesado, ¿no? Vamos a tener tiempo de oración. No, qué pesado. Pero si hacemos un concierto, ahí estoy, ¿no? Si hacemos un pequeño show, ahí está la gente, ¿no? Pero es este tiempo que la iglesia tiene que reaccionar. Al estar muerta, entonces la iglesia de Sardis no presentaba amenazas significativas para el dominio de Satanás. Así que Satanás estaba tranquilo porque no era digna de atacar. Esto me llamó la atención. Si ustedes ven una foto, por tener un tiempo en la iglesia divertido, hicieron una reunión de disfraces y todos tenían que disfrazarse de bebé, ¿no? Y fue bonito este evento de poder disfrazarse de bebé. He visto otras iglesias que hasta se disfrazan de payaso, ¿no? Vienen fiestas de disfraces, vienen fiestas de muchas cosas interesantes, ¿no? En otras palabras, está bien entretener a la gente para ellos, pero no está bien enseñar la Biblia tal como debe de ser. Hay personas que cuestionan esto, ¿no? Dicen, todos ustedes quieren estudio, estudio, solo estudio bíblico, estudio, estudio, estudio. Pero también hay que dar algo. Bueno, yo digo, hay un grupo, hay un sector, ¿no? Los adolescentes, un poco con los jóvenes, con los niños a trabajar, pero nunca debe ser el énfasis de divertir a la gente. El énfasis es enseñar la palabra. Esto no significa, vuelvo a repetir, que sea algo aburrido, ¿no? Podemos reunirnos, divertirnos, pero llegar a simplemente objetivos o metas o ver que tengo muchos seguidores o tengo una iglesia llena porque he hecho un evento así de disfraces, voy a pensar que ya es una iglesia, podemos estar cayendo en la iglesia de Sardis, de vivir de esa forma, tener vida, pero por dentro estar muerto. ¿Y qué le dice el Señor? Despierta,
reaviva, miren qué dos palabras, ¿no? Despierta y reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y qué triste, ¿no? Despertar es estar alerta, porque la hora va a llegar. Qué triste es que en este momento, aún esas obras que está haciendo, que supuestamente es trabajo, es esfuerzo, delante de Dios no significa nada. Esto es lo que nos debe de llamar la atención. Y cuando la Biblia habla de reaviva y que aún es rescatable, la palabra es afirma, fortalece. O sea, y cuando es rescatable es que había esperanza todavía de ser rescatable. ¿Para qué? Para que no tengamos una iglesia así, ¿no? Muerta. Una iglesia que si yo no hago una fiesta de disfraces, no, la gente no va a venir. Una iglesia que si yo no hago eventos que son muy parecidos al mundo, los jóvenes no van a venir. Es triste a veces caer en ese lado, ¿no? De simplemente atraer a los jóvenes de esta forma y no con el estudio de la palabra. Por eso es que Calvary llena este espacio en muchos lugares. Nuestra fuerza es el estudio de la palabra y así vamos a continuar hasta el día que el Señor nos lleve. Y otra vez vamos a repasar cuando dice, no he encontrado que tus obras sean perfectas. La palabra perfecta significa maduro, completo, perfecto y preparado para la tarea asignada. Eso era el asunto, o sea, todo lo que hacían no llevaba este estilo de perfección, de madurez, o sea, no llevaba a la gente a tener una vida madura, no permitieron a Dios completar lo que ya había sido acogido, lo que dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Es Dios el que comenzó la obra y la perfeccionará. Y ese balance entre fe y obras, ellos lo habían perdido. La balanza se había inclinado. Pensaban que eran más importantes las obras que la fe. Y obviamente durante ese tiempo de 1517 hasta el 1700 entró el humanismo, el racionalismo, la industria empezó a usarse dentro de de las máquinas, empezaron a surgir el pensamiento crítico, diríamos, y siempre se vio por el ser humano. Por eso que los hospitales, los albergues, los centros médicos, los asilos empezaron a surgir en toda la Europa. Y cuando llegaron los misioneros acá de católicos, ya empezaron a trabajar igual en Latinoamérica. Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? Que empezaron a hacer obras, sí, porque el ser humano vale y hay que ayudarle, sí, sí, pero se enfocaron tanto en ese punto que se olvidaron de enseñar la palabra. Hoy se puede caer, como les dije, en este contexto que vivimos también. Por eso queremos siempre ayudar, pero ayudar desde una perspectiva cristiana, evangélica, bíblica, porque de repartir comida uno lo puede hacer, pero queremos hacer siempre con contactos a nuestros hermanos, a las personas que conocemos, o evangelizar a través de lo que es una bolsa de comida. O sea, no perdamos ese balance, no deberíamos de perder, porque también en el otro lado, el desbalance, ¿qué significa? Que hay iglesias que solo es orar y fe, y no está mal, pero no están haciendo nada por aliviar, diríamos, el dolor de tantas familias que hoy han perdido el trabajo, de tantas personas que no tienen ahora para comer, y entonces tampoco ayuda, tiene que haber este balance, ¿no? Algunos se refugian, dicen, no, yo no doy, no voy a dar comida porque no voy a hacer nada por aliviar el dolor, porque eso sería activismo, eso sería como la iglesia tal, ¿no? Católica o hacer obras. Y se refugian con esa excusa de decir simplemente voy a orar. Santiago nos dice que si viene ves a tu hermano en necesidad y tú le dices voy a orar por ti, eso no le ayuda, ¿no? Deberíamos hacer algo más práctico y eso son las obras. Así que las obras y la fe tienen que ir de la mano, pero en Sardis se fueron más para las obras que a la fe. Hoy tristemente, como digo, muchas iglesias se van más a la fe que las obras. Por eso es que dice, no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios, porque las obras de esta iglesia son halladas imperfectas, pues se realizan por religiosidad y de ninguna manera con esa correcta motivación, ni de amor, ni de fe, ni de paciencia. O sea, es una iglesia que hace que esas obras
simplemente sean obras, pero esas obras son incompletas porque no salen de ese corazón genuino, sino religioso. Versículo 3, así que recuerda lo que has recibido y oído. Es interesante este versículo, dice, recuerda qué has recibido, qué has oído, y esos mandatos, obedécelo y arrepiéntete, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Recuerda, ¿qué tenían que recordar? Lo que han recibido. ¿Y qué recibió la iglesia? Gracia y misericordia. La iglesia tiene que recordar que vivimos por gracia y por la misericordia de Dios. ¿Y qué tenían que recordar? Lo que han oído. ¿Y qué han oído? El evangelio. La fe genuina ya no es simplemente un pensamiento de una persona, no es una ideología que uno habla. La fe es algo que se vive a través del evangelio, y aquello que ellos conocieron deberían seguir practicándolo, pero que tan pronto se olvidaron. Sí, por eso digo, hoy hay cristianos también que muy pronto, en muy pocos años, se han olvidado de la gracia, la misericordia y el evangelio, la fe genuina. Pero el Señor dice, recuerda lo que has recibido y oído. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, obedécelo y arrepiéntete. ¿Y por qué? Porque el cristianismo no es solo una decisión que uno hace al levantar la mano, es un estilo de vida y es una forma de relación que involucra creer en ese mensaje y recibir una persona. Esto es lo que involucra el cristianismo. Entonces, resulta una vida de transformación constante por el arrepentimiento y la obediencia. Es decir, se trata de Dios, yo y el mundo. Lo que recibo de Dios, lo que soy en Cristo y lo que yo hago por el mundo, basado en arrepentimiento y basado en obediencia. La vida tiene que ser así. El cristianismo empieza con arrepentimiento y continuamos con arrepentimiento. Empezamos en obediencia al Señor y deberíamos continuar en obediencia todos los días hasta el día que el Señor nos lleve. Pero, como les dije, hay personas que han comenzado arrepintiéndose, pero ya no lo hacen. Han empezado obedeciendo, pero ya no lo hacen. Esa es la advertencia. ¿Cuál es el reconocimiento? Versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Miren este reconocimiento de algunos que no se han manchado la ropa. ¿Y qué ropa está hablando? ¿Y qué significa que andarán conmigo vestidos de blanco? Unos cuantos hace referencia, hermanos, al gran comercio de lana teñida que había en esa ciudad. Ese comercio se usa ahora como la ilustración para hablar de ese remanente que había en esta iglesia. O sea, siempre en la iglesia de Dios habrá quienes se mantengan limpios y santos delante de Dios. ¿Qué significa? Personas que no han manchado su vestir. ¿Por qué? Porque el vestir es el símbolo de la vida y las acciones del cristiano. Y siempre hay algunos que anhelan vivir en santidad, aunque los cristianos que los rodean vivan en esa frialdad religiosa y lejanía espiritual. Esto es muy importante, ¿no? Porque en cada iglesia, a veces que ven así, ¿no? Que han permitido que el humanismo entre tan fuerte y que ya básicamente es un show la iglesia, ya no es iglesia. Ya no quieren orar, ya no quieren estudiar la Biblia, solo están buscando diversión. Siempre hay un remanente, hay un grupo de personas ahí que están buscando realmente permanecer y vivir una vida de santidad. Y a ellos el Señor les dice, obviamente lo que estamos hablando, sus vestiduras, no han manchado la ropa. Esta ropa que el Señor nos ha dado, esa es la ropa de ser esa nueva criatura. Ahora, esa metáfora del cambio de ropa, recuerden que fue utilizada para expresar esa transformación en la vida cristiana. Como lo dice Efesios 4:22, vístanse de la nueva armadura, ¿no? O perdón, con la nueva ropa. Colosenses 3:8 también habla, Hebreos 12:11, Santiago 1:21 y Primera de Pedro 2:1 habla de esta nueva vestidura. Y esos son a que en esa iglesia habían algunos creyentes que no se habían comprometido con esa cultura pagana. Vamos a leer uno de los versículos que he mencionado, Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. El apóstol Pablo hace esta advertencia
este mandato de vestirnos de la nueva naturaleza. ¿Y cuál es la idea? Parecernos a Jesús, no vivir una vida religiosa. Romanos 11:15 dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Hay un remanente. Y en Primera de Reyes 19:10 y 19:18, cuando habla la historia de Elías, y Elías dice, estoy solo, y Dios dice, no, hay más de 7,000 personas, ¿no? Hay miles de personas, así que nunca estamos solos. Y ya vamos terminando con el desafío final. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Eso es algo también que nos debe de animar a nosotros, ¿no? El que salga vencedor, siempre esta condición, la condicional diríamos, ¿no? El que salga vencedor. Y obviamente, como era una ciudad que entendían de la ropa y del teñir la ropa, le dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Porque el blanco era algo muy interesante. Significaba mucho, pero ellos necesitaban recibir y andar en esa pureza, en las vestiduras blancas que Jesús da. El blanco también era el color de los triunfos para los romanos. Así que esas vestiduras blancas hablan del triunfo final del creyente en Jesús. La Biblia nos habla muchas veces de estas vestiduras blancas y que en el cielo vamos a tener esas vestiduras blancas. Pero también dice otra promesa, ¿no? Jamás borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Y qué significaba? Miren, en ese tiempo, cuando los ciudadanos morían, sus nombres eran borrados de los archivos de la ciudad. Pero Dios nunca iba a borrar de sus rollos a los creyentes. Esa frase metafórica del libro de la vida también se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12-15, que vamos a leer más adelante. Y ahí se mencionan dos libros, el libro de la vida, compuesto por los nombres del pueblo de Dios, porque en Éxodo 32, Moisés le dice, bórrame de tu libro de la vida cuando está intercediendo, ¿no? Salmo 69:28 habla del libro de la vida, o sea, todos los textos que están ahí, Isaías 4:3, Daniel 12:1, hablan, pero también hay otro libro, el libro de las obras o los recuerdos, donde se escriben las obras tanto de los malos como de los justos. Y el Señor dice, yo no voy a borrar su nombre. ¿De cuál libro? El primero, compuesto por los nombres del pueblo de Dios. Y esto es algo que necesitamos recordar, ¿no? Mucho, porque Él nos da la seguridad de nuestra salvación. Y número dos, ya que hacían eso los romanos, ¿qué hacían los judíos? Los judíos y otras civilizaciones acostumbraban que cuando un hombre cometía un delito terrible y al final era condenado por ese delito, entonces su nombre era borrado del libro de la ciudadanía. Lo borraban. Por eso que ellos entendían claramente eso. Y el Señor decía, yo no voy a borrar si tú lo haces, si tú permaneces, si tú perseveras, si tú estás atento a lo que, a arrepentirte, porque recuerda, obedece. Esto es lo que está hablando claramente este libro para que nosotros podamos recordar una vez más que en Cristo siempre hay oportunidad. Despierta, reaviva. Todas estas palabras nos deben de llamar la atención porque hay un libro de la vida donde va a estar nuestro nombre. Así que si tu fe está cayendo, no diríamos, o si tu vida se está volviendo así monótona, si tu vida a veces ya no tienes pasión por predicar la palabra, ya no tienes ese deseo de tener tus encuentros con el Señor, personales, la lectura de la Biblia, si ya te aburre un estudio bíblico, dices, mucho estudio bíblico, recuerda lo que has recibido, lo que has oído, como dice el texto, obedécelo y arrepiéntete. Este no es el frío, ni tampoco es el caliente, este es el tibio, ¿no? Sería así. Este es el cristiano que puede decir, pero por lo menos yo hago, ¿no? Por lo menos yo doy, por lo menos hago, pero no tiene una relación personal con el Señor.
simplemente piensa que por hacer algo es aceptado delante de Dios. Esto debemos de cambiar en nuestra perspectiva. Así que hay un libro, y recuerden, esto es lo más importante, ¿no? Que vamos a recordar siempre en este tiempo que el Señor nos habla finales. Dice, sino que yo reconoceré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto siempre Jesús lo ha prometido en los evangelios, y quienes confiesen su fe en Cristo abiertamente serán reconocidos por Cristo delante del Padre y los ángeles. Mateo 10:32 dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo será el cielo, hermanos? ¿No? ¿Cómo será ese día que el Señor me diga, sí, conozco a Holman, sí, conozco a César, sí, conozco a Quique Luis Enrique López, ¿no? Qué difícil será si nuestros nombres sonarían al revés, ¿no? ¿Quién es Holman? ¿Quién es Luis Enrique? ¿Quién es César? ¿No? ¿Te imaginas? El Señor dice, yo lo voy a reconocer. Regresen, no se vuelvan cristianos religiosos, no se vuelvan hijos de Dios que piensan que por hacer algo, un poquitito, ya estamos bien, ¿no? El cristianismo es un estilo de vida. Y el 6 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Qué lindo será ese día cuando nuestro nombre esté escrito en ese lugar, ¿no? Qué triste será para algunos que su nombre no va a estar en ese libro de la vida, ¿no? Y hay personas que dicen, pero si tú pecas, te borran del libro de la vida, ¿no? No, es chistoso, ¿no? Porque dice, pues que piensan que se pierde la salvación, que si tú pecas, el Señor te va a borrar. Bueno, y si me arrepiento, te vuelve a escribir. Y si vuelvo a pecar, te vuelve a borrar. No sé, como que el Señor estuviera así, ¿no? Te borro, te limpio, te borro, te borro. No, lo que está diciendo es simplemente la advertencia de que tú y yo debemos cuidar nuestra vida. La salvación está segura en Cristo y nos habla y nos da la promesa de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que no son solo las obras las que hacen que nosotros podamos tener esa seguridad. Recuerden que cuando los discípulos un día regresaron de su trabajo, de ser enviados de forma espectacular, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado a los enfermos, hemos predicado, hemos hecho todo. Y Jesús, ¿qué les dijo? Preocúpense más bien que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el balance, hacer, pero también, ¿por qué lo hago? Ese balance debemos trabajarlo. Obras por la fe o obras solamente sin fe. O sea, todo esto nos va a llevar cuando hay vida, cuando estamos pues calientes, cuando estamos con el gozo del Señor. Pero si estamos muertos en vida, no vamos a entender esta diferencia porque pensamos que estamos bien. Vamos a terminar con unas conclusiones, ¿no? Dios conoce su iglesia, si está viva o está muerta. Y Dios conoce tu vida espiritual, si está viva o está muerta. Dios lo sabe. Número 2, estos imperativos, ¿no? Despierta, reaviva, recuerda, obedece y arrepiéntete. Vuelvo a repetir, despierta de donde estás ahí con tus sueños. Reaviva porque no estás vivo. Recuerda lo que has recibido. Obedece y arrepiéntete. Y tercero, si sales vencedor, ese es el condicional, tendrás una vestidura blanca y tu nombre jamás será borrado del libro de la vida. Y esto es en la parte de la seguridad, la salvación, sí, pero también va al lado de la responsabilidad humana, la soberanía de siempre encontramos estas paradojas, ¿no? Si tú sales vencedor, si tú te esfuerzas, si tú le pones empeño, si tú te arrepientes, si tú obedeces, esa es la condicional. Y lo encontramos claramente a la luz de la Biblia. Es decir, yo tengo que asumir mi responsabilidad, la parte humana, y ¿sabes? Qué bonito será ese día cuando tengamos una vestidura blanca. Y qué bonito será cuando escuchar, cuando nos diga, ¿no? Yo quisiera escuchar, Efraín, pase por acá, ¿no?
pero en el libro de la vida, no en el otro libro que digan, sabes qué, hermano, no estás aquí. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos versículos que nos hacen reflexionar. Sabemos, Señor, que en esos pocos años la iglesia, esa iglesia de Sardis, tenía muchas actividades entretenidas o así, aún hacía muchas obras, pero estaban llenas de religiosidad, estaban muertas, no tenían el propósito para darte la gloria y la alabanza a ti. Y hemos visto ese periodo de la historia de la iglesia también que se ha vivido por cientos de años. Y tristemente, Señor, también hay cristianos o hay iglesias que están viviendo así. Ayúdanos, Señor, a mantener ese fuego, esa pasión por las almas, por extender tu reino, por cumplir tu misión y vivir en esa misión integral, Señor. Viendo por el prójimo en su ser espiritual, su ser emocional y su ser material. Que podamos mantener ese equilibrio, Señor, y mantener esta misión como tu misión. Gracias, Jesús, por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén. Muy bien. Continuamos la próxima vez con la